En la conferencia de hoy, la 184, vamos a ver, como es habitual, este repaso de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Y os digo que realmente hay una noticia de las que empieza a marcar pautas y que va a ser muy importante para el desarrollo de todos los acontecimientos tal como tienen que ir viniendo. En su momento la vamos a ver. Quizás es una de las noticias más destacadas o la más destacada de las de hoy. Ya sabéis que el propósito de hacer estas conferencias, indudablemente, es que estemos atentos a lo que está aconteciendo, tal como Jesús nos dijo que debíamos hacer. Y a pesar de todas las circunstancias y de gente que pueda decir que esto son bobadas, que no hay que fijarse en las cosas que suceden, que lo importante es el amor y tantas cosas más de estas que se argumentan, pues como nosotros queremos tener el amor de Cristo con nosotros, vamos a hacer caso de sus palabras, de estar atentos, mirar la higuera, y a partir de aquí seguiremos profundizando en todo lo que va aconteciendo semana a semana, hasta que Dios quiera. Pero desde luego vamos a seguir atentos a las señales, porque están dando los indicios, como todo está concordando, para mostrar que verdaderamente la venida de Cristo se acerca. Vamos entonces, ya sin más, a entrar en el apartado que tenemos habitual sobre salud, y con este artículo, que da bastante que pensar en según qué cosa nos dice aquí. 9 alimentos que deberías evitar comer, y se habla sobre todo de alimentos enlatados, y en este caso básicamente de los que tienen enlatados tomates, en plan sofrito, por decirlo de algún modo, o triturados, porque contienen BPA, que es un químico tóxico vinculado con anormalidades reproductivas, efectos neurológicos, aumento del riesgo de cáncer de mama y de próstata, diabetes, enfermedades del corazón y otros problemas serios de salud. Por eso se recomienda que mejor sea ingerido cuando provenga de frascos de vidrio, mucho mejor, porque dada la alcalinidad del tomate, provoca que toda esta sustancia se filtre hacia el alimento y esto pueda perjudicarnos. Se habla también de evitar las carnes procesadas, los embutidos. Bueno, evidentemente cualquier persona que haya estudiado un poco sobre la cuestión del embutido sabrá que es un alimento que primero ya Dios dijo que todo lo que viene del cerdo dejarlo totalmente de lado. Y segundo, pues porque estamos viendo continuamente que la ciencia está respaldando lo que Dios dijo en un principio. Y como debería ser habitual, un cristiano no debería ingerir nada de esto. Pero bien, aquí se dan las explicaciones del porqué. Asuntos de hormonas de crecimiento, antibióticos y otros medicamentos veterinarios que están insuflando a la carne que después sufre ese proceso. Sobre las margarinas también se nos dicen más cosas. Hay una gran variedad de componentes insalubres en las margarinas y otros impostores de la mantequilla, incluyendo grasas trans, radicales libres, emulsionantes y conservantes, hexano y otros disolventes tóxicos. La mantequilla de leche cruda, hecha de leche de vacas alimentadas con pastura, es benéfica y rica en ácido linoleico conjugado, el cual es conocido por ayudar a combatir el cáncer y la diabetes. ¿Bien? Ya veis que hay estas opciones. Desde luego, pues casi mejor evitar todo lo que se pueda de esto. Aceites vegetales. Los aceites vegetales son altamente procesados y cuando se consumen en grandes cantidades distorsionan el importante índice de grasas omega 6 y omega 3. Y nos sigue diciendo, los aceites vegetales pueden oxidar el colesterol bueno, convirtiéndolo en colesterol malo. El aceite de coco es su mejor opción para cocinar, ya que no es susceptible al daño por el calentamiento. También es una de las grasas más singulares y benéficas para su cuerpo. El aceite de oliva se daña fácilmente por el calentamiento. Mejor viértalo sobre ensaladas solo si es extra virgen de primera presión en frío. Las famosas palomitas de maíz, pero en microondas. Una cosa es ingerir las palomitas de maíz en plan sano y otra en plan microondas. ¿Por qué? Pues porque dice que las bolsas tienen PFOA, una sustancia que cuando la bolsa se calienta
pasa pues al alimento y está catalogado como probables cancerígenos. Y además poseen riesgos de desarrollo y reproducción en los seres humanos. Pues cuidado. Y además ahora me salía en catalán, además, recordemos que muchas de estas semillas ya pueden ser transgénicas, por si fuera poco. En fin, que hemos de ir con cuidado con todo esto. Patatas o papas no orgánicas y otros productos frescos, conocidos por su alta contaminación de plaguicidas. Sí, bien, las patatas ya sabéis que pueden estar llenas de este tipo de contaminación actualmente. Por eso es mejor ir al payés, que decimos aquí, al payés, el hombre campesino que él mismo se lo hace todo y que no utiliza, pues, según qué productos. De hecho, aquí cuando se dice papas, a mí me hace pensar también en papas que pueden ser, bueno, una contaminación peor que los plaguicidas. Y ahora sí que me refiero a algunas personas que ostentan ese título y no a la patata orgánica en sí, ¿eh? Sal de mesa, pues la sal de mesa regular y la sal que incluyen los alimentos procesados no es la misma sal que su cuerpo realmente necesita. La sal de mesa contiene químicos como el ferrocianuro, aluminio silicato y yodo agregado, mientras que la sal natural contiene muchos minerales de origen natural, como el silicio, fósforo y vanadio. La sal de mi preferencia, dice el autor del escrito, es la sal del Himalaya, la cual contiene alrededor de 84 minerales que su cuerpo necesita. No sé si aquí se puede encontrar este tipo de sal, no tengo ni idea. Proteína aislada de soya o de soja y otros productos de soya fermentados. La mayoría de la soja cultivada en los Estados Unidos es de cultivos transgénicos o genéticamente modificados, la cual cosa evidentemente ya podemos imaginarnos en todo lo que puede llegar a repercutir. Si hay que tomarlo, pues que sea no modificado genéticamente. Y después sobre los endulzantes artificiales, que de esto ya hemos hablado muchas veces. Por tanto, ya veis que a veces hasta comidas que podrían ser saludables dejan de serlo por tal como está yendo el mundo, con todo lo que se está haciendo sobre la agricultura en general. Europa prohíbe las manzanas estadounidenses por cancerígenas. Bien, en España creo que no llegan, porque aquí hay una producción propia, sobre todo en Girona, pero ahora se está hablando precisamente de esto. Estas manzanas, que provienen de Estados Unidos, contienen altas concentraciones de DPA y dice que el componente se utiliza para evitar la presencia de manchas marrones en la fruta después de largos periodos de almacenamiento. Claro. Y así, pues todo esto pasa al ser humano y ya sabéis lo que luego sucede, ¿no? Y esto también es para pensar y preocuparse. Un estudio revela grandes cantidades de basura en el fondo marino europeo. Se han encontrado, bueno, pues claro, botellas, bolsas de plástico, redes de pesca y otros tipos de basura humana, según los resultados publicados en PLOS ONE. Causa problemas en mamíferos marinos y peces cuando la confunden con comida o cuando se enreda en corales y peces, lo que se llama pesca fantasma. Y todos hemos visto imágenes de esos pájaros que les da por comer lo que ellos consideran comida, es lo que ven, y después se mueren porque lo que están ingiriendo es plásticos y despojos de todo lo humano. A partir de allí, cuando se mueren, quedan abiertos en canal y cuando se descomponen, ves todo lo que esos pobres animalitos han confundido con comida. Y imaginaos esto además con los peces, que también están ingiriendo toda esta toxina y que después va al ser humano y ñam, se los come. En fin, que cada vez realmente todo está peor y es grave. Superbacterias. Los antibióticos están perdiendo efectividad en todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque se dice que hay tanta medicación, por tanta cosa enseguida uno se medica, que llega a un punto en que los antibióticos ya están perdiendo esa efectividad. Por tanto, cuidado con los medicamentos también. ¿Hasta qué punto hay que tomárselos? Cuidado. Pero por si fuera poco, si esto iba tan bien, ahora ya se teme que todo el antibiótico que se está suministrando actualmente dentro de poco pierda toda su eficacia, con lo cual enfermedades
que parecían que no tenían ya actualmente mucho problema para ser tratados, pues se van a volver otra vez a convertir en algo realmente grave para el ser humano, incluso mortal. Marlboro deberá pagar más de 10.000 millones de dólares por engañar a los fumadores. Ya sabéis que esta marca en concreto de cajetillas, de cigarrillos, fue famosa por sus anuncios donde salía un vaquero, siempre con el pitillo en la boca, y que 5 de ellos creo que son los que hicieron el anuncio, pues no sé si todos, pero prácticamente todos han muerto de cáncer. Sabéis que después apareció Marlboro Lights, y no ha sido la única marca, otras marcas han hecho lo mismo. Y ya sabéis que cuando se habla de lights, en verdad suele ser el timo total, porque es light para según qué, pero luego perjudica por otro lado, con la cual cosa no se gana nada para la salud, sino todo lo contrario. En fin, al fin ahora parece ser que un poco de orden se está poniendo en esto, pero ya sabéis que cuando baja el consumo de tabaco entre la población masculina, entonces es la población femenina la que más se acoge a él, y nosotros estamos hartos de ver, sobre todo a chicas jóvenes, que son las que más fuman, más incluso que los chicos, y te quedas sorprendido cómo ha habido ese cambio en una generación o un poco más. Y si el consumo baja en los países teóricamente desarrollados, ¿qué hacen? Fomentar el tabaquismo en los países que son llamados tercermundistas, con la cual cosa ellos poco pierden. Y atención a esto también, los adultos sedentarios tienen mala memoria. Nuevo estudio muestra que una mala condición física está relacionada con la pérdida de memoria. A medida que las personas van envejeciendo, ocurren cambios en todas las partes del cuerpo, inclusive en el cerebro. Mirad lo interesante de esto, cómo el cerebro, una vez más, puede quedar influido penosamente, en este caso, por no seguir un buen acondicionamiento físico, a tal punto que este deterioro provoque estas pérdidas de memoria. Y ya sabéis que cada vez más, en el mundo que se llama civilizado, hay más casos de estar obesos, porque hay un gran sedentarismo y la condición física es pésima. Y algunos quizás no estarán obesos por ser sedentarios, porque tendrán otro metabolismo que les queme más, pero aún y así también tienen una inactividad física muy importante. ¿Por qué? Si hay una buena condición física y una buena memoria, pues lógicamente ya sabéis que a más movimiento la sangre circula más deprisa, el oxígeno por tanto llega también mejor al cerebro y en consecuencia es más difícil que hayan problemas cerebrales. Pues nada, a moverse, que esto también forma parte de la reforma pro salud. Y ahora vamos a ver otros tipos de alimento, de los cuales a veces no somos conscientes. A veces pensamos, anda, que si por lo que sea me pierdo en el bosque y me quedo por allí, ¿qué hago? ¿Qué como? Pues hay alimentos. He cogido esta página que alguien me envió y le doy las gracias, está en inglés. Vamos a ver la traducción más o menos al español para darnos cuenta de que, bueno, ya estamos viendo en estas fotos, que nos está hablando de los pinos. ¿Y el pino es comestible? Pues aquí se dice cómo preparar parte del pino para que no te mueras de hambre en caso de supervivencia. Algunos automáticamente pensarán, mira, pues cuando tengamos problemas y tengamos que huir al bosque, al campo, donde sea, a los montes, esto puede sernos útil. Pues quizás sí. Ya sabemos que también contaremos con el apoyo divino, tal como Elías con los cuervos, o a través de los cuervos, y también ángeles que vendrán a darnos de comer en momentos difíciles. Pero realmente esto son otras cosas que pueden satisfacer al menos parte del hambre que uno pueda llegar a tener. ¿Qué hacer? Pues intentar coger evidentemente las semillas de los pinos, de las piñas, porque ya sabéis que hay dos tipos de pinos, al menos en nuestra zona. Uno es el pino que da estos frutos, que hay que dar un golpecito y se parte el piñón,
y luego lo de dentro, que es súper rico en proteínas, es un elemento buenísimo para nuestra nutrición. Pero también hay otros que son de piñas bordas, o bordes, que no es comestible el fruto que dan, porque prácticamente cae la piña y ni lo ves. Pues evidentemente esta es la parte comestible, pero no es la única. También mirad cómo dice que se puede hacer algo parecido a un té o una infusión con las agujas de los pinos, son las ramas que pinchan. Ya sabéis, cuando cogéis un pino y ponéis el dedo pulgar, os vais a dar un grito normalmente, ¿no? Pues de esto dice que con un poco de miel también es refrescante y tiene sus propiedades. Incluso también del polen del pino se puede llegar a hacer esto que dice un espesante guiso o sustituto de la harina, que es con una gran fuente de proteínas. Y aquí ya veis también partes que se pueden llegar a comer del pino, como esto que habéis visto cuando aún está así. Y después esto otro, hacer un corte en una parte de la corteza, nunca mejor dicho, y hacer más o menos una cosa así, no exageradamente grande, porque si no, al final sí que os cargaríais el pino, y así el pino con esto se rehace pronto, no tiene problema, pero no solo consiste en hacer un tajo de este modo, sino, ya veis, coger y empezar a sacar la corteza externa y empezar a comer la parte interna de esa corteza, incluso, ya veis, tirando esas láminas que tiene, las cuales dices, ¿y esto cómo te lo comes? Pues se puede hervir, aunque dice que no es que mejore mucho el asunto hervido, o se puede freír, que dice que tiene sabor a patatas fritas, es curioso. En fin, pues ya veis, formas en las cuales uno puede llegar a sobrevivir, estando también en bosques. Quizás sobre esto iremos viendo más cosas. Pero ahora vamos a entrar en ese apartado que desde luego sí que es de supervivencia para muchos, y es la crisis. Hablando de España, crecen un 20% los trabajadores en riesgo de pobreza. ¿Y por qué? Si están trabajando, ¿cómo pueden estar tan al riesgo de pobreza? Pues porque se ha deteriorado todo lo que concierne al salario con esta reforma laboral y, en consecuencia, también los tipos de contrato. Sí, parece ser que bajaban un poco los parados, pero claro, ¿qué está sucediendo? Ya lo veis, con esta precariedad laboral, lo difícil es poder subsistir. Ahora hay los nuevos pobres, que son gente que están trabajando y son pobres. Esta misma semana veía a una mujer que estaba diciendo de que ella hace poco era de la clase mediana alta, se quedó viuda y ahora está pasando ella y su hijo de 15 años con 200 y pico de euros al mes. Y otros trabajando y que, aunque estén trabajando, no les llega para cubrir sus gastos. Pues así realmente está este país. Y gracias a Dios aún hay personas que están bien, pero muchos otros lo están pasando realmente mal. Y no es el único país, por supuesto. Ya sabéis que hay muchos más en una situación bastante parecida. Pero para ver que la situación va a ser más complicada aún, Bruselas exige más ajustes a España para evitar incumplir el objetivo de déficit en 2015. Ya sabéis que salió el gobierno del Partido Popular esta semana haciendo alardes de que el paro bajará en una cantidad considerable, que esto empieza a subir en plan económico, para algunos sí, para la población esto no se está viendo mucho precisamente. Pero ahora Bruselas dice, pues como esto no está muy claro aún y estáis diciendo que teóricamente la cosa estará más solucionada de lo que va a estar realmente, pues desde la Unión Europea dicen que España tiene que otra vez ajustarse más el cinturón. ¿Qué implicará esto? Pues ya nos lo podemos imaginar, ¿no? Desde luego, nada bueno para el pobre infeliz de a pie. Y viendo cosas sobre España, los extranjeros sacaron de España 8.700 millones de euros en febrero, la segunda fuga consecutiva. En los 2 primeros meses han salido 13.100 millones. Pues todo esto viene debido a ¿qué?
miedo a que la economía de España no recupere, sino que vaya a peor, la cual cosa implica desinversiones. Y desinversiones implican menos crecimiento, por supuesto. Apartado para Cataluña, casi la mitad de catalanes votaría a favor de la independencia en una consulta según el CEO. Ya veis, la situación cada día siempre más crítica y en consecuencia cada vez más gente pide la independencia. Es lógico. No se puede esperar ya prácticamente otra cosa. Todo se va trabajando hasta que llega un punto en que las condiciones son tan favorables, tan puestas de un modo a bien, que lo más sencillo es pedir esto, claro. Y así, como decía la profecía, más no se unirán. Otra profecía, Isaías, Daniel, venimos cada semana durante años diciendo esta profecía, viendo su cumplimiento. Pues viendo estas profecías, nos adentramos en esto. La OTAN. Rusia es ahora un enemigo, no un socio. ¿Y quién dice esto? El secretario general adjunto de la OTAN, Alexander Vershbow, o algo parecido, Vershbow, dijo que la política rusa está obligando a la alianza a empezar a considerar a Rusia no como socio, sino como un enemigo. Esto es realmente ya grave porque son declaraciones muy abiertas al respecto y nos habla de cómo la OTAN está intensificando las patrullas de lo que llaman policía aérea en países de la periferia, alrededor de Rusia. En fin, ya vemos que la situación no está mejorando, sino todo lo contrario. Estados Unidos está en pánico por su poderío menguante tras el acuerdo entre Rusia y Bahrein. Bien, este es el titular de RT. Pero mirad cómo Bahrein, que era, como aquí dice, uno de los más fieles aliados en el Golfo Pérsico para Estados Unidos, ahora llegan a cooperación económica de inversiones con Rusia. Se están girando ciertos panoramas en este mundo, ¿eh? Parece ser que algunos se están aliando con los que hasta ahora no eran precisamente aliados. Y una vez más, la situación se está poniendo tensa en varias partes del planeta a la vez, prácticamente por lo mismo. Roubini dice, conflicto bélico en Asia es el mayor riesgo de desestabilizar el mundo. Mantener el crecimiento chino como pacífico es el mayor reto geopolítico para los líderes de Occidente y Asia. Y esto lo dice el Premio Nobel de Economía. Según él, cualquier equivocación podría desatar una catástrofe. Situación tensa por todos lados. Vemos China, Rusia, Estados Unidos, aliados. Es un continuo. ¿Hasta cuándo seguirá esta tensión o hasta cuándo finalmente va a explotar todo? Pues estemos atentos porque todo se está aproximando. Apartado para ciencia y tecnología, consiguen regenerar con células madre el músculo cardíaco dañado tras un infarto. La ciencia sigue avanzando, realmente pasos muy importantes. Regeneración del 40% de tejido dañado es posible con las células madre trasplantadas. Y mirad también ahora esto. Tecnología revolucionaria. Nueva red permitirá estar en contacto sin cobertura ni internet. Esto ya hace tiempo que se está trabajando, parece ser que se desestimó, pero ahora se vuelve a recuperar y se quiere conseguir ya de un modo total. Ya no hará falta estar conectado, porque con esta nueva forma tú tendrás contacto en todo momento. Interesante, ¿eh? Ver que todo el mundo cada vez está quedando más interconectado en todo lugar, en todo momento. Evidentemente esto puede ser muy bueno para muchos factores y uno de ellos es para dar el Evangelio, sin lugar a dudas. Y ojalá podamos utilizar cada vez más todo este medio
que realmente está haciendo llegar el Evangelio a muchísimas personas. Claro que también tiene su contraparte, el control total y absoluto estés donde estés. La sangre joven combate los efectos de la edad en el cerebro de los ratones. Ha sido la noticia, creo que del día, y que automáticamente ha abierto el punto de mira de muchas personas que no quieren ir perdiendo capacidad, sino rejuvenecerse. Y estas pruebas hechas en los pobres ratoncillos de laboratorio, ahora están preparándolo ya para dar el salto hacia las personas, por poco que pueda ser posible. Con esta renovación de sangre de animales más jóvenes puestas en estas especies, resulta de que ganan en aptitudes de aprendizaje y de memoria. Y además dice que las muestras jóvenes combaten la degeneración progresiva. La mejora se produce en parte por la activación de una proteína en el hipocampo. Pues ya sabíamos que había personas que se hacían transfusiones de sangre, como en el caso de algunos ciclistas de élite, para poder ser mejores que los demás. Imaginaos ahora cuando todo esto ya se está probando de estos modos, hasta qué punto habrá gente que pedirá una renovación de su sangre por gente joven. En fin, ya hay cosas que pueden ser muy buenas, pero realmente ya da miedo cuando empiezas a ver todo lo que puede ocasionar esto, con personas y tráfico y tantas cosas más. En fin, bueno, pero la ciencia, ya veis, sigue avanzando. Y apartado para Latinoamérica, esta imagen es muy gráfica. ¿Qué es? Ahora lo vamos a ver. Bomba geoestratégica para Estados Unidos. Rusia y China preparan el canal de Nicaragua, cuando hoy precisamente estaba viendo en las noticias que el canal de Panamá sigue ampliándose y dentro de poco estará ya más operativo, etc. Bueno, de poco, entre comillas. Ahora resulta que hay colaboración entre Rusia, China y Nicaragua para construir este canal, en Nicaragua, claro, que va a hacer conseguir un ahorro económico tremendo para estas naves que surquen por allí. Van a conseguir acortar el plazo de tiempo para ir de un lugar a otro. Esto ya sabéis que automáticamente quiere decir muchísimo dinero, una gran cantidad de dinero que se puede mover, pero además, ya veis, China y Rusia con Nicaragua. Evidentemente, Latinoamérica está tomando sus opciones y se está dividiendo en unos apoyando a un bando y otros al otro. Mirad cómo por todas partes del mundo hay esta fragmentación cada vez más marcada. Y esto también para México. Promete Peña crecimiento económico a obispos. Y dices, ¿cómo? ¿A los obispos les tiene que prometer esto? Pues sí, porque ya sabéis que los obispos han, parece ser, dicho la suya y hablando con el gobierno de ese país para ir eliminando cada vez más la cuestión de la pobreza y además intentar desarrollo económico en general. A cambio dicen que ellos también, bueno, mejor dicho, vamos a leer este trozo porque vale la pena. Respeto a la libertad religiosa. En este encuentro el presidente ratificó que México es un Estado laico y estableció que su gobierno defenderá esta condición. Algunos ahora quizás se están revolcando de risa. Indicó que su administración tendrá pleno y absoluto respeto a la libertad religiosa y la hará valer. Por su parte, el presidente de la CEM, el cardenal Francisco Robles Ortega, ofreció al Ejecutivo la disposición de la jerarquía católica para contribuir, desde lo que nos es propio como pastores y en estricto apego a la laicidad del Estado, en todo aquello que mire al bien de las personas y de las comunidades, sin distingos y particularmente de los más necesitados. La pasión que usted ha manifestado por servir a México es la misma pasión que nos mueve desde nuestra identidad de pastores. El éxito de su gestión lo vemos como un éxito para México, agregó. Seguramente ahora algunos, no sé si ya se estarán riendo o se estarán
mosqueando, porque después de oír estas declaraciones y saber cómo está funcionando México, es para pensar, ¿eh? Apoyo total a un presidente, ¿desde quién? Desde la Iglesia Católica. ¿Por qué será? Terminan diciendo: lo que le hemos manifestado tiene solo el deseo de sumar y contribuir, enfatizó el prelado. El cardenal Francisco Robles Ortega le reconoció al presidente Peña Nieto los esfuerzos de su gobierno y la pronta respuesta que ha mostrado ante la grave crisis de seguridad, particularmente en el estado de Michoacán. En fin, es prácticamente como decir, en las próximas elecciones hay que volver a votar a Peña Nieto. Y os lo está diciendo alguien que no tiene nada que ver con México, ya veis a qué distancia estoy. Pero cuando ya ves la forma de funcionar, de que ellos dicen que no se ponen en política, qué modos tan sutiles de hacerlo. Guerras y rumores de guerras. Estonia inicia ejercicios militares a gran escala cerca de la frontera con Rusia. ¿Y con quién? Con los aliados de la OTAN. Mirad una vez más los países que están en la órbita de Rusia. Se están posicionando de modos muy claros. Ya sabéis que Estados Unidos ha ido preparando durante estos años todo un cerco alrededor de Rusia, poniendo sus misiles, tropas, apoyando los países periféricos de esa zona, de muchas otras formas. ¿Y todo para qué? Pues porque realmente se está preparando el acontecimiento que a unos les interesa que suceda, pero del cual las profecías también nos hablaban. Y es precisamente esa situación de polaridad entre unos y otros, de rivalidad, que va a afectar prácticamente al mundo entero. Oseas 4:3, una imagen que veis aquí que ya nos lo está diciendo todo. El texto bíblico nos lo decía antes de que Cristo vuelva. ¿Qué pasará? Pues que las bestias, incluidos los peces del mar, morirán cada vez más, pues así está sucediendo. Científicos en pánico por la muerte masiva de estrellas de mar en Estados Unidos. No saben aún la causa de esta epidemia devastadora, pero las estrellas de mar en ambas costas de Estados Unidos se están muriendo. Y de una costa a otra hay muchos kilómetros de distancia. ¿Por qué? En fin, el por qué supongo que lo habrá, pero estamos viendo continuamente que la profecía se está cumpliendo. ¿Cuántas cosas hay que nos están denotando que realmente Jesús vuelve pronto? Y si no me creéis, mirad esto. Como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra. Eurovisión, el festival de Eurovisión, con esta imagen que veis aquí, que evidentemente ya empieza a sorprender un poco. El polémico representante de Austria en Eurovisión, Conchita Wurst, y es un travesti. Pues bien, es impresionante si veis su actuación, su voz, su modo de vestir. Es, bueno, a mí me recuerda a esas películas de antaño, cuando decían representación, va a un circo a tal pueblo o a tal ciudad y había la mujer barbuda. Pues bien, ahora ya veis cómo va vestida, y hay países, o va vestido, yo ya no sé qué decir en este caso, Bielorrusia, Ucrania, Rusia, han llevado a cabo duras declaraciones contra él pidiendo la retirada del cantante. Una vez más, la polémica está servida, y una vez más, todo esto, ¿en qué influye? Ya sabéis que Eurovisión antes era muy seguido, cada vez lo está siendo menos, a nivel europeo, pero curiosamente hay mucha gente que lo sigue y que busca siempre ese punto de mimetismo con lo que se ve. Van saliendo continuamente modas y van saliendo continuamente algo en televisión que las personas que hacen mimetismo. Por lo tanto, sencillamente lo que se está transmitiendo es una forma de hacer
que tiene que ser cada vez más reconocida y aceptada a nivel general. Este es el mensaje que se va transmitiendo continuamente a la población de un modo u otro. Sabéis, estamos preparando ya el tema de Ecosí en Girona. Si Dios quiere, este año volveremos allí, a final de este mes, si no recuerdo mal. Y una de las temáticas será presentar asuntos de arqueología para la gente que no sabe nada de todo lo que vosotros estáis viendo, o quizás algunos sí, y mostrar que realmente sucedió algo en Sodoma y Gomorra y las ciudades de la llanura. Y vamos a mostrar las pruebas en directo a las personas que asistan. Orad por favor para que sean muchas y podamos mostrar a las personas que realmente la Biblia, cuando decía algo, no estaba equivocada, ni eran historias de cuentos de vieja cerca del fuego, ni nada parecido a eso, sino que realmente lo que hay allí es verdad, y que estas situaciones que hemos presentado, que cada vez el mundo tiene más asimilado como normal, habitual, bueno, pues algo sucedió y se registró en la Biblia al respecto. Va a ser un buen momento para mostrar esto, pero tened presente que aún hablaremos de otro tema allí, y va a ser el tema que estamos tratando últimamente en las partes temáticas, no de puertas dimensionales o 3 días y 3 noches, sino los sábados. Y es algo planteado a la gente que no sabe nada, absolutamente nada, del momento del retorno de Cristo. Pero lo hemos de plantear de un modo muy distinto a como hemos planteado hasta ahora las 15 temáticas y las que van a seguir viniendo si Dios quiere. Por eso os ruego que oréis para que pueda preparar este tema de un modo claro, que en menos de una hora esté expuesto y que las personas no salgan corriendo al oír hablar de una Biblia o de un texto bíblico. Pero es algo que ya debemos decir, no solo adventistas, sino al resto del mundo. Y ya sabéis que donde está Ecosí, ese certamen, esa feria, es precisamente un lugar donde lo que más abunda son personas del mundo de la nueva era, de cuestiones espiritistas y sin saberlo ellos, muchas veces. Pero también pasan muchas otras personas, y a todas esas personas, que unos no creen en nada, otros están allí solo porque también hay comida, en plan vegetariano, etcétera, etcétera, pues a todos ellos deberemos darles este mensaje, y orad por favor para que la sala se llene, y reciban el mensaje, y vayan dándose cuenta que realmente la Biblia nos estaba avisando, gracias a Dios. Pues bien, os pido oración, sobre todo para que preparemos bien esos temas y que los podamos dar del modo más adecuado. Ángel tendrá también ponencia conmigo en la parte que dedicaremos al asunto de arqueología, y os pedimos por favor que nos tengáis presentes en la oración, no solo a nosotros, sino para que Dios mueva a las personas adecuadas para que vayan allí y oigan el mensaje y puedan recibir la salvación. Pues bien, eso va a ser a final de mes, y mientras tanto seguimos con la temática de hoy, terremotos. El mes que sacudió el planeta, abril de 2014, registra el récord de terremotos y además de alta intensidad. ¿Cuántas veces se dice, cada vez hay más terremotos? Y unos dicen, no, esto son cosas que la gente se inventa. No, los datos están. Y por tanto, si están, no podemos decir que no los ha habido. Y además, mirad cuáles han sido de gran magnitud. ¿Qué cantidad? 13. 13 terremotos registrados de gran magnitud. Bueno, casualidades de la vida serán. Pero el caso es que Jesús dijo que habría terremotos, y cada vez más hasta el fin,
Y Elena White lo escribió claramente, esto iría en aumento, y lo estamos viendo. Y aún hay personas que les da por dudar de Elena White, o que unas cosas cumplió, otras no. Por favor, antes de decir semejantes, en fin, me guardo el calificativo, os pediría que estudiaseis por vosotros mismos sus escritos, su vida, investigarais a fondo, y quizás os daríais cuenta que los detractores se ve que tienen muy poco trabajo, se dedican solo a coger cosas que parece que indican y no estudian a fondo la situación para darse cuenta que están haciendo el pamplinas, presentando lo que no toca. Por eso, os digo, por favor, estudiad sus escritos, porque son vitales para este último tiempo. El espíritu de profecía es dado al pueblo de Dios del último tiempo, para que nos preparemos de un modo especial, concreto. No lo desechemos. Si desechamos el espíritu de profecía a través de Elena White, lo vamos a tener mal, pero que muy mal, porque vamos a caer en engaños satánicos. Estudiad la Biblia a fondo y estudiad los escritos de Elena White. Dios no levanta profetas porque sí. Si levanta profetas es para el bien de su pueblo. Si nosotros desechamos eso, lo llevamos fatal. Y tened presente que esto no quiere decir que ya no haya más profetas de Dios hasta el fin del tiempo, porque Joel también decía que habría sueños y habría visiones, ¿no? Pues estemos atentos, porque el tiempo está llegando para que todo esto acontezca. Pero Satanás no va a estar quieto y va a hacer sus plagios, ya los está haciendo hace mucho tiempo, seguirá haciéndolos con gran intensidad. ¿Sabremos diferenciar qué proviene de Dios y qué no? A la ley y al testimonio, recordad esto, a la ley y al testimonio. Cualquiera que os diga que de los 10 mandamientos uno sobra, y suele ser el sábado, pues lo siento mucho, pero se lo tiene que hacer mirar, porque la Biblia es muy clara al respecto. Cuidado, cuidado con los falsos profetas, y cuidado con las personas que abrazan parte del mensaje, pero no todo. Y a ellos le he de darles el aviso. Cuidado, porque lo que no aceptéis del mensaje que proviene de Dios os va a implicar que vais a quedar atrapados por el enemigo. ¿Os parece ahora pitorreo quizás? ¿Algo imposible? Pues lo veréis en su momento, porque un desvío de algo que no sea central en las Escrituras, que no lo cojamos como es, nos va a llevar a más errores, y Satanás lo aprovechará a la perfección. Estáis avisados. Ojalá os deis cuenta de ello. Apartado para el Arca de Noé. Científicos investigan medidas del Arca de Noé para comprobar si ésta podía flotar. ¿Sabéis? Es curioso, porque ahora, como ha salido la película famosa de Noé, que es parece ser poco acertada bíblicamente, por no decir todo, bueno, ya no sé qué decir al respecto, pues hay gente, científicos, que también dicen, uy, pues vamos a ver si esto es verdad y puede flotar. Ah, bueno, os ha servido para esto. Lo curioso es que quizás estos investigadores tendrían que haber comprobado que en la historia otras personas habían hecho ya estos tipos de estudios, y evidentemente que estaba hecha el arca para no sumergirse, para no ser tipo submarino, sino estar siempre flotando. Por eso tenía esas medidas y esas formas. Pero bien, al menos la película para algo ha servido. Ojalá se den cuenta que cuando en la Biblia hay algo registrado, eso es verdad. Vaticano. Entramos en el famoso apartado que no puede dejar de acompañarnos, por desgracia. Jesuitas y Argentina. El mito jesuita, una teoría conspirativa que movilizó multitudes en la Argentina. Desde el siglo XIX, cuando regresó al país, la poderosa Compañía de Jesús fue señalada en varias ocasiones como responsable de diseminar un falso catolicismo, lo que motivó controversias políticas, feroces campañas difamatorias y manifestaciones masivas en las calles. Pues bien, este artículo, que en un principio parece que ponga en duda el papel de los jesuitas
de modo tan poco agraciado para Argentina, y por otro lado parece también que hable de que esto es solo conspiraciones tontas, teorías conspirativas, llega a un punto en que va dando datos y al final se plantea, bueno, pero realmente esto es solo un mito, y es para pensar, porque finalmente la cuestión queda en entredicho. En fin, ya sabéis que cada vez que hablo de jesuitas, el Papa y Argentina, me llueven por todas partes las mil y una. Gracias a Dios hay excepciones, argentinos que están muy bien posicionados y saben de historia, gracias a Dios, y conocen también algunos de profecía, y entonces se dan cuenta de lo que hay por detrás. Pero la mayor parte de gente católica desconoce todo esto, y tienen al Papa Francisco ya como el intocable de Elliot Ness, o sea, como realmente una divinidad en la tierra, y que si dices algo que afecte al movimiento jesuita o al Papa por una denuncia a lo que está haciendo, pues ya eres algo así como un diablo con patas. Pues bueno, a todos les digo, estudiad la historia y veréis por qué fueron expulsados de tantos lugares, y os daréis cuenta que realmente no es porque les tuvieran envidia, sino porque estaban haciendo algo en los gobiernos para llevarlos a la claudicación a Roma, continuamente. Pero bien, en fin, ya sabéis, cada uno seguirá pensando lo que quiera si no quiere conocer la verdad, y pondrá las mil y una trabas, e incluso dirá que las profecías y las profecías en general que hablan de todo esto, que son tonterías. Pues nada, que sigan estudiando los mandamientos de hombres y no los de Dios. Y ya sabéis cómo se va a terminar, ¿verdad? Marketing. ¿Qué es esto? La conocéis, ¿no? Sí, la famosa monja joven de 23 años, italiana, que está arrasando cada vez que publica o se publica alguna parte de su interpretación en ese programa musical italiano. Las visitas son, bueno, muchísimas, y está haciendo una propaganda tremenda. ¿Pues a qué? A que el catolicismo llegue a todo el mundo de un modo muy de moda, ¿verdad? Muy, oh, qué bien, esto enrolla, esto es guay, esto no sé qué. Un gesto sorprendente, en este caso el de la mano de esta monja. ¿Será consciente de lo que está haciendo con su gesto o no será consciente? Bien, parece ser que aquí estaba interpretando una canción de rock, y claro, ya sabéis que en los conciertos, según de qué conciertos de rock, este gesto es bastante habitual, y claro, hay personas que aún no saben que esto es un gesto totalmente de origen masónico y de rotundo mensaje satánico. Pero bien, ahora ya está siendo una moda. Es curioso, cómo los gestos, tantos gestos masónicos, han pasado a ser moda incluso entre cristianos y entre adventistas, que se saludan también en un modo tipo jugador de básquet, que era otro saludo masónico, y ya todo se va asimilando como es normal, y nos damos cuenta que nos están colando todo lo suyo y lo estamos ya percibiendo como, bueno, es normal, no pasa nada. Pues bien, vamos a ver otra vez cómo esta monja está arrasando. Realmente tiene todo a su favor para ser ya, bueno, como un mito. No solo está siendo seguida en Italia, está siendo seguida por muchísima gente en este mundo. Y ya sabéis que este tipo de programas está preparado de un modo para dar importancia o resaltar algo. Veréis cómo siempre la acompañan las otras monjas, las cámaras se ciernen también sobre ellas para ver sus reacciones, y claro, esto causa una empatía con el público. Veréis que canta, tiene un don, desde luego, esto es indudable, dicen que también sabe transmitir muy bien, algunos dicen que se les ponen los pelos de punta. Pues mirad cómo también las personas que cantan como contrincantes de ella, también son personas que lo hacen genial,
pero todo parece ser estar muy bien dispuesto para que alguien salga triunfando. Vamos a ver precisamente el vídeo. Pues ya veis cómo el talento que tiene está siendo utilizado de un modo propagandístico tremendo y, en definitiva, todo está siendo montado de tal modo para que esta chica llegue y vaya progresando. Realmente el talento lo tiene, pero en fin, ya veis cómo todas las cámaras juegan con esas imágenes de acercamiento y tal. Con la otra chica no se veía precisamente esto, se ha visto solo con ella, cómo enfocaban a las otras monjas y al chico que estaba entre ellas, y al final, era de esperar, en la votación triunfa ella. Ya veis cómo ella hace este signo, en la fotografía lo hemos visto antes. Alguien parece ser que ha comentado también lo del micrófono que aparece en este programa como una estatua con los dedos en forma de V. Esto ya lo comentamos en la otra anterior conferencia, es otro signo masónico, pero no sé si os dais cuenta cómo todo está montado para que haya esa empatía con lo que representa una monja, y una monja, en definitiva, ¿a quién está representando? Sino al Vaticano. Por tanto, tenemos un papa enrollado, una monja enrollada. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que realmente están llegando a la gente por todos los medios posibles, y aún van a llegar mucho más. En fin, seguro que esto aún no ha terminado. Copa del Mundo de Fútbol en Brasil. Recordemos esto. Esta semana anterior ha habido un partido de fútbol, jugaba el Barça, y al jugador Alves, que es brasileño, ya sabéis que es mulato, tiran un plátano, no le toca, mientras va a lanzar un córner, lo coge, lo abre, le pega un mordisco y sigue como si nada. Automáticamente empiezan a salir imágenes de famosos, como Neymar mismo y otros, comiendo plátanos, y dicen que pasa a ser una campaña antirracista. Y cada día se está haciendo mención por una cosa u otra a esto. Lo curioso es que al final resulta de que todo esto no pasó porque sí, sino que Neymar parece ser que junto a Dani Alves habían hablado sobre estos insultos racistas que hay en estadios españoles, y Neymar dijo pues que haría eso. Entonces las circunstancias han venido para que Neymar no jugara, pero en cambio Alves sí, y le aconteciera esto. Automáticamente todos con platanitos, pero luego resulta que todo esto proviene ya de una campaña de marketing que llevaba semanas preparada. ¿Y qué ponían las camisetas que ya también estaban preparadas para la venta? Todos somos macacos, porque ya sabéis que algunos hacían el gesto del mono cuando los jugadores de color estaban por allí, y lo siguen haciendo en muchos lugares. Pues bien, esta falta de consideración hacia otra persona realmente grave ha sido utilizada para esta campaña, pero alguien más resulta que sacará partido de esto. ¿Y quién será? El Papa Francisco presente en Brasil 2014. El Papa Francisco hará un llamado contra el racismo durante la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol de Brasil 2014. Y aquí tenéis su instantánea, con la cruz partida, para variar. Todo, en definitiva, está sirviendo para que él dé un mensaje explícitamente en la ceremonia de inauguración del Mundial en Brasil, que es este año, dentro de poco relativamente. ¿Y no creéis que en una ceremonia inaugural de un Mundial de Fútbol, yo creo que esto no se había visto jamás, haya un mensaje del Papa en esa ceremonia? Cuando habrá millones y millones de personas conectadas y él va a dar un mensaje de una concordia total entre los humanos.
¿Creéis que va a ser silbado, que le van a...? No, no, va a ser algo súper aplaudido por todo el mundo, incluso para los no creyentes, porque lo que está diciendo es un mensaje buenísimo. Pues mirad cómo las cosas pueden tener esa cara que va mucho más allá de lo que a veces podemos pensar. No sé si esto ha sido hecho adrede para llegar al punto en que el Papa pueda valerse de esto. Quizá ha sido una coincidencia, pero realmente esto va a ser muy bien aprovechado por parte del papado. Es curioso que hoy mismo en las noticias aparecían personas que son los sin tierra de Brasil, que están siendo expropiados por todas partes, cada vez tienen menos propiedad, los agricultores lo están pasando mal también algunos, y se están gastando una auténtica fortuna en estadios de fútbol. Salían personas que ahora los precios de donde ellos están, de alquiler y demás, se disparan y ya no pueden acceder ni a sus viviendas. Y se estaban manifestando contra esto. ¿Cómo puede ser tanto dinero invertido en el Mundial y en cambio la gente pasándolas fatal? Pues nada, esto es lo que mueve el mundo, en definitiva, y a lo que tanto interesa. Y curiosamente, el Papa va a hablar de racismo y no va a hablar de la desgracia que representa hacer un Mundial con tantísimos millones en juego, que sí, claro que da trabajo a algunas personas, pero que ya sabéis que esto implica que hay unas grandes empresas que son las que hacen estos proyectos y los construyen, que son los que van a sacar los dividendos en verdad, pero no habla de lo que se está haciendo con todo este dinero. Y después veréis que aún va hablando sobre asuntos de economía. En fin. Muestras de poder. Doy las gracias también a la persona que me pasó tanto la noticia anterior como también quien me envió esta. Monedas dedicadas al papado de Tanzania, Islas Cook y República de Palau. ¿Cómo puede ser que lugares tan distantes y estén haciendo monedas dedicadas al papado? En fin, quien manda, manda, ¿eh? Es evidente qué países están sometidos de lleno. Hipocresía. Francisco confesó que lloró al enterarse que varios cristianos fueron crucificados. El Papa se refirió así a las declaraciones hechas días atrás por una monja, quien denunció que en Siria bandas musulmanas extremistas crucificaron a cristianos. Me pasaron el vídeo con las imágenes que parecen ser precisamente de Siria, donde se veía una persona crucificada y los demás filmando con móviles. Realmente triste, por no decir yo ya no sé qué. El Papa dice que se emocionó ante esto, y ya sabéis que él está llamando a la libertad religiosa, se ha hecho el Adalid mundial de la libertad religiosa, y pide que se haga algo ya para que esto deje de suceder. Esto y todas las persecuciones, sobre todo contra el cristianismo. Pero ¿sabéis? Lo curioso de todo esto es que él no dice quién está financiando, sufragando gastos a esas bandas, por decirlo de algún modo, de extremistas llamados islámicos, para que hagan todo esto y más. No habla ni denuncia quiénes son los otros gobiernos que están propiciando estas cosas para que haya después una intervención y se consigan poner los planes tanto de esa gran nación poderosa como del Vaticano para todo lo que viene. Preparando están el asunto y todos picando el anzuelo. Y algunos dirán, claro, es que hace algo bueno y también lo criticas. Pero es que no sabemos lo que está haciendo el Vaticano. ¿Aún no nos hemos enterado? ¿A qué esperamos? ¿A conocer su historia y a conocer sus financiaciones y tantas cosas más? Dejemos de lado la profecía y la historia y vamos a seguir repitiendo los mismos errores del pasado. Y ya está aconteciendo. Los engaños están tan bien tramados que todo el mundo está en pos de la bestia.
Vaya desgracia, vaya desgracia. Ecumenismo en Tierra Santa. Pues hay más cosas que están preparando. Aquí tenéis un artículo en portugués, vamos a verlo en español. Algo que nunca había acontecido. Un profesor o rabino y un musulmán estarán con el Papa en Tierra Santa. ¿Quiénes van a ser? Pues ya lo podíamos esperar. El rabino de Buenos Aires, Abraham Escorca, viejo amigo de Jorge Mario Bergoglio, o sea, del actual Papa, y Omar Abud, presidente del Instituto para el Diálogo Interreligioso en la capital argentina. Los dos van a acompañar al líder de la Iglesia Católica en su primer viaje a Tierra Santa. La presencia de dignatarios de otras religiones en la delegación del Papa no tiene precedentes en la historia de los viajes de los pontífices. ¿No nos damos cuenta cómo el ecumenismo se está preparando y de un modo vital precisamente en Tierra Santa? Y mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, decía el texto del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pues esto es lo que ellos van a hacer finalmente con Jerusalén. Y todo el mundo va a caer en el engaño, haciendo pasar un texto que estaba hablando de una profecía de un modo muy distinto. Van a cambiarle todos los parámetros para que parezca que la profecía estaba haciendo o diciendo lo que ellos van a cumplir. El engaño está servido de lleno. Por tanto, ¿qué podemos esperar? Diálogo interreligioso con todos los de la zona y al final lo que ya sabemos que acontecerá, el tercer templo de Jerusalén, el papado allí y Satanás mandando, haciéndose pasar por Jesús en ese lugar. Y todo el mundo, amén, dirá. Y luego di tú que todo eso no es lo que aparenta ser. Pues avisados estamos. Y gracias a Dios desde hace muchísimos años. Nigeria, pues una vez más, las niñas secuestradas por islamistas en Nigeria son violadas hasta 15 veces al día. Una de ellas parece ser que ha escapado y ha dicho que si no hacen eso, encima las degüellan. Grupos islamistas radicales, dicen, como Boko Haram. Estamos siempre en lo mismo. Se propician que pasen estas cosas para después intervenir y dar una solución no solo local, sino que llegue a ser a nivel global. ¿Cómo se están trabajando las cosas? Y qué triste que haya personas que diciendo que creen algo, lleguen a hacer estas barbaridades con cualquiera. Esto no es solo de una religión. Esto ha acontecido también en todas las otras, y cómo no, en algo llamado catolicismo. ¿Cómo no? Y volverá, claro que volverá. Las profecías son muy claras. Y todo lo que estamos presentando es lo que debe acontecer antes de que vuelva a haber la peor persecución religiosa de toda la historia, propiciados precisamente por los dos poderes que representan estos dos señores, más todos los que se les van a añadir. Congresista de Estados Unidos en las canonizaciones, es un mexicano. Es un gran día para ser católico. Lo dice Xavier Becerra, de la delegación presidencial. Y es curioso porque en esta entrevista, claro, él se siente identificado porque el Papa también fue un emigrante que llegó de Italia, sus padres llegaron a Argentina, y él de México pasó a Estados Unidos. Y aquí se le empieza a preguntar sobre el efecto Francisco en el tema de la inmigración en Estados Unidos. Él contesta, el Papa Francisco inspira en lo que dice, pero más que eso, da esperanza, da razón por la cual creer que se puede cumplir una reforma inmigratoria, una educación universitaria para los hijos. La esperanza que es tan necesaria para una familia que nunca ha tenido mucho, creer que el mañana para los hijos va a ser mejor. Eso no se puede describir.
Yo veo en mis padres ese sueño de poder dar lo mejor a sus hijos. Para mí ya es más fácil decir que mis hijos van a tener algo mejor, pero para los que están como mis padres, buscando ese que va a ser mejor, donde cualquiera puede entrar en un restaurante y no ver el letrero que dice ni los perros ni los mexicanos, esa esperanza tiene que estar allí. Y es lo que hizo para mí el Papa Juan XXIII y lo que parece estar haciendo el Papa Francisco también. Y mirad ahora, cuando le dicen, se ha dicho que el presidente de la Cámara, John Boehner, había invitado al Papa Francisco al Congreso de los Estados Unidos. Aunque no haya confirmación de que vaya a suceder, si sucede, ¿qué esperanza tiene sobre el efecto que causaría un discurso del Santo Padre? No espero, lo sé, y yo ni siquiera sé lo que el Papa Francisco diría, pero sé que sería transformador. Me cuesta creer que si el Papa aceptara una invitación para venir a hablar ante el Congreso de los Estados Unidos y el pueblo estadounidense, el Congreso no tomara medidas para hacer frente a muchas de las cuestiones de las que el Papa habla con tanto vigor, tan poderosamente. Porque sería como si invitas a un líder o a una comunidad a tu casa y estás haciendo caso omiso de esa comunidad y pides a uno de sus líderes que venga a hablar. Sería casi una vergüenza para los Estados Unidos que el Papa Francisco venga a Estados Unidos para dirigirse a nuestro cuerpo democrático, la Casa del Pueblo, y no ser capaz de decir que el pueblo, todo nuestro pueblo, está recibiendo lo que la Constitución cree que es dado por Dios, derecho inalienable. Por lo tanto, sería de gran alcance. Sería de gran alcance. Mirad como cuando el Papa vaya a Estados Unidos, realmente esta vez va a ser de gran alcance y en exclamación. Todo se está preparando para que le hagan caso. Como decía Apocalipsis, la segunda bestia hará que se le rinda tributo a la primera bestia. El papado va a ser, una vez más, ensalzado, pero esta vez no solo por la cuestión de Europa, sino por el mismo Estados Unidos. Me ha hecho mucha gracia también, por decirlo de algún modo, la frase que este señor ha dicho, porque a mí automáticamente me ha recordado a esa iglesia adventista en California que pusieron en su púlpito o dejaron subir en su púlpito a un cura para darles una prédica y además lo aplaudieron. Mirad su frase. Porque sería como si invitas a un líder o a una comunidad a tu casa y estás haciendo caso omiso de esa comunidad y pides a uno de sus líderes que venga a hablar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que alguien está haciendo caso a esos líderes que están poniendo desde el Vaticano a iglesias adventistas también. Mirad hasta qué punto se está llegando, hasta qué punto los tentáculos de Roma están siendo tan extendidos, y cuando el protestantismo baja su guardia, ¿qué podíamos esperar si no? Y Elena White lo escribió 100 años, bueno, ¿cuántos? ¿100 y pico de años antes? Sí, pues sí. Y aún dudan de que Elena White fuera profeta de Dios. Pues mirad, Obama, los dos papas santos cambiaron a la Iglesia y al mundo. Y lo está diciendo alguien que teóricamente es protestante. Después de la celebración solemne, llegan las declaraciones del presidente de los Estados Unidos. Yo y Michelle nos unimos a los católicos de todo el mundo. La emoción desatada por la doble canonización de Roncalli y Wojtyła no parece detenerse. A 24 horas de la solemne celebración en el Vaticano, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, festejó la canonización de los dos pontífices. Yo y Michelle nos unimos a los católicos de todo el mundo para celebrar la canonización del Papa Juan XXIII y el Papa Juan Pablo II. Su obra y su testimonio han cambiado no solo a la Iglesia Católica, sino al mundo entero. Increíble, increíble que un presidente de la nación de Estados Unidos, que dice que es protestante, y haga esta declaración, no en tono de decir ha cambiado el mundo entero para mandar al mundo a la porra, sino todo lo contrario, ensalzándolos. El Papa Juan XXIII indicó Obama en una declaración:
articuló el potente papel de la Iglesia a favor de la causa de la paz mundial y de la justicia. Después, al convocar el Concilio Vaticano II, revolucionó no solo los aspectos del culto, sino la relación de la Iglesia Católica con las demás comunidades de fe. El Papa Juan XXIII indicó Obama en una declaración, es lo mismo, perdón. El Papa Juan Pablo II añadió el presidente de los Estados Unidos, contribuyó a inspirar el movimiento de Solidarność en Polonia, ya sabéis, el movimiento llamado Solidaridad. Un movimiento que era sindical, que se difundió y que contribuyó con el fin del comunismo en la Europa oriental. Y ya vimos quién se inventó los sindicatos, fue el mismo Vaticano. Y si alguien tiene dudas, que mire la conferencia ya bastante de tiempo atrás, que hablaba precisamente, y lo mostramos con todos los datos, sobre los sindicatos en el tiempo del fin, cómo el Vaticano fue quien trabajó para que surgieran con un propósito dado, que precisamente la tapadera era que fuese para el bien de los trabajadores. Pero en fin, allí está esa conferencia si no os lo creéis. También habló siempre con fuerza en contra del apartheid en Sudáfrica. Es curioso, ¿eh? Y vimos también cómo Nelson Mandela estaba vinculado ¿a quién? A ellos. Y del genocidio en Ruanda. Tenía una relación especial con los jóvenes, por lo que acercó a muchos de ellos a la obra y a las enseñanzas de la Iglesia. La doble canonización fue la ocasión para que Obama volviera a hablar sobre su relación con Jorge Mario Bergoglio, con quien se reunió hace poco en el Vaticano. Queremos trabajar con el Papa Francisco y con los católicos del mundo, para hacer que progresen la paz y la justicia para todos los pueblos. ¿Quién con quién? La segunda bestia con la primera. Estados Unidos con el Vaticano. Para todo el mundo. La profecía decía esto, y ahora lo vemos en boca del mismo Obama. La Biblia lo decía hace 2000 años. Elena White 100 y pico dando todos los detalles. ¿Y aún vamos a desechar los profetas de Dios? Mirad qué más cosas han acontecido en pocos días en Estados Unidos. Descarrila un tren con crudo en Virginia y luego se incendia. Han tenido que evacuar a un montón de gente. Rescatan a cientos de inundaciones en Florida. Ya veis lo que sucede. Por si fuera poco, mortíferos tornados dejan cerca de 40 muertos y millones sin electricidad. Impresionantes imágenes pone aquí de esta cadena de más de 130 tornados en los últimos 3 días. Es una barbaridad. Interminable invierno para los estados del este y norte de Estados Unidos. Carreteras, aeropuertos y hasta poblaciones enteras siguen sumidos en interminables tormentas de nieve. Y ya es una época en que esto debería haber mitigado, ¿eh? Cientos de evacuados por un incendio sin control en California. En fin, ¿creéis que esto aún es normal? Todo se va precipitando cada vez más. Y todo estaba profetizado así. Control. Yo Robot. Psiquiatras declaran oficialmente la falta de conformidad como un trastorno mental. Atención a esto, porque esto ya empieza a ser grave, pero grave de verdad. La psiquiatría moderna ha comenzado a declarar oficialmente como enfermo mental a cualquier persona que se desvía de lo que considera una norma, según la última corrección del Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales. La denominada condición por la que una persona puede optar por resistir la conformidad ha sido etiquetada por los psiquiatras como un trastorno de oposición desafiante, o también es conocido como ODD, por sus siglas en inglés. Esto lo informa Natural News. La nueva redacción del DSM define esta enfermedad inventada como un patrón continuo de comportamiento desobediente, hostil y desafiante, y también la agrupa con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, otra condición inventada cuyo creador, el famoso psiquiatra estadounidense Leon Eisenberg, admitió antes de morir que era ficticia. Es curioso, ¿eh? Elena White también habló sobre todos estos temas.
Como se puede sospechar, casi cualquier conducta personal percibida por otra persona como indeseable o extraña puede ser categorizada como un síntoma de ODD. Los niños que tienen rabietas o luchan con sus hermanos, por ejemplo, podrían ser declarados con esta supuesta enfermedad mental, ya que así expresan su desacuerdo con los padres o maestros, a pesar de que se sabe que la desobediencia y la rebeldía son comportamientos comunes entre los niños pequeños. Uno de los mayores peligros que guarda este enfoque subjetivo en el diagnóstico de la enfermedad mental, según algunos expertos, es la amenaza de restricciones de la libertad de expresión y la disidencia política. Y yo añadiría, de la disidencia religiosa. Así, algunos gobiernos federales ya han tratado de declarar a quienes se oponían a sus políticas tiránicas como enfermos de paranoia política, otro tipo poco razonable de trastorno mental. Pues algunos ya tratan a los que decimos lo que pone la Biblia y lo que las profecías indican con toda claridad, aun viendo su cumplimiento, de que tenemos paranoias religiosas, de que somos tarados mentales, de que además somos herejes y que algunos estaríamos mejor si ya no estuviéramos vivos, que haríamos en definitiva un favor a la humanidad. Pues esto aún no es nada con lo que nos espera. Cuando todo el mundo vaya en consonancia bajo un mismo paraguas, debido a creer en la inmortalidad del alma y a la santidad del domingo. Y nosotros, los que predicamos que el sábado es el día de Dios y nos oponemos a todo este adoctrinamiento mundial que se está gestando en este nuevo orden mundial, patrocinado por el Vaticano y por la bestia que lo apoya, la segunda, Estados Unidos, junto a todos sus compinches, no podemos esperar otra cosa que ser tildados precisamente de cosas así. La ciencia está disponiendo las cosas para que seamos catalogados como todo esto. Pero además vamos a ser catalogados como terroristas, ideológicos, pero terroristas. Y esto, Elena White lo escribió hace muchos años, y todos los pasos se van dando. Algunos ya los estamos viviendo, pero aún no es nada con todo lo que viene en estos pocos años que quedan para el retorno de Cristo. ¿Sabéis? A veces digo, ¿estamos preparados para todo esto? Y creo que no somos conscientes. Es cierto que no podemos poner ante las personas siempre todo lo que viene como algo fatal. Y debemos darle a la gente la esperanza de que solo Cristo nos puede ayudar, de que solo teniendo a Cristo en el corazón, todo esto nos va a patinar. Pero para eso debemos estar en consonancia con Dios en todos los aspectos. Y eso sí, ahora más que nunca, tenemos la esperanza de que Jesús vuelve pronto. Y las profecías son clarísimas al respecto. Gracias, Señor. Gracias. Pero aún nos queda ir viendo cómo la situación se va preparando, porque debemos seguir estando como atalayas, debemos seguir anunciando todo cómo se prepara, para seguir despertando a la gente que quiera despertar. El chip, del cual estuvimos hablando en la conferencia número 2 en el año 2006, científicos arguyen que implantes de microchips en humanos no serán opcionales, porque todo cada vez más irá vinculado al pago y a la localización, y todo va a ser necesario, ¿el qué? Tenerlo nosotros, porque si no, nuestra vida social no podrá ser posible. No serán opcionales, porque aunque no te lo quieras implantar como una obligación, que te obliguen, sí, póntelo sí o sí, te vas a ver obligado a ponértelo para poder seguir viviendo en la sociedad.
Todo aquel que diga que no, ¿qué creéis que va a pasar con él? Pues esto es otra de las cosas que se nos viene en breve y cada vez más intensamente. Solo dependeremos de Dios. Cuidado hay de aquellos que aún crean, incluso siendo adventistas, que estos son bobadas. Nuevo orden mundial. Mirad cómo todo cada vez va más en ese camino. A inicios del 2015 se realizará prueba piloto del dinero electrónico. Cada vez más pagar a través de móviles está siendo lo habitual. Durante los primeros 18 meses de implementada la plataforma de este nuevo sistema de transferencia monetaria, se espera atender a 1 millón de usuarios, dando prioridad a los pobladores de las zonas más alejadas del país. Y esto en Perú. Curiosamente, 22 empresas, 22, 11 y 11, son las que ya están en la construcción de esta plataforma de dinero electrónico. Y todo se va preparando. El dinero en metálico va a ser historia en breve. Pero no es el único lugar. El dinero electrónico se almacenará en el móvil. El sistema de dinero electrónico está listo y se implementará desde este año. El Banco Central del Ecuador diseñó un mecanismo de distribución que se enfoca en las instituciones de la economía popular y solidaria. ¿Cómo no querremos tener un chip al final? Porque todo va centrado hacia esto. Control total y absoluto. Pues nada, el pueblo de Dios está avisado, id a vivir a los montes, al campo, cultivaos lo vuestro, depended lo menos posible de gastos externos. Qué bendición tienen los que ya lo están pudiendo hacer, qué bendición. Este escrito, extraído de Aurora, nos habla de 66 años después de que Ben Gurión proclamara la creación del Estado, Israel ante el nuevo orden mundial. Famosa frase ya, ¿eh? Y aquí nos habla cómo fue pronunciada por George Bush cuando sucedió a Ronald Reagan. Pero además aquí nos va hablando de todo el proceso que hubo para que se consolidara o fuera posible el Estado de Israel. Hemos tratado de esto ampliamente en las conferencias, pero también es curioso que aquí empieza a hablar de algo a tener en cuenta, y debía ser en efecto excelente, puesto que el diabólico panfleto de los protocolos de los sabios de Sion, con la idea de justificar desde la Rusia zarista la persecución de los judíos, le daba la vuelta al argumento y relataba un complot mundial dirigido por judíos para implantar tal sistema. La realidad era más o menos la contraria, que impuesto el patrón por no judíos en su mayoría y ya puestos contra las teorías algo menos eficaces de otros judíos como Marx o Trotsky, resultó que en él los judíos podían vivir, lo que proporcionaba una razón suplementaria para combatirlo a quienes se oponían. Se presenta el escrito de los protocolos de los sabios de Sion como algo que el zar, más o menos, se inventó en Rusia. Es curioso que el zar terminara como terminó, él y su familia. Y es curioso que prácticamente todo el guión del cual los protocolos de los sabios de Sion dicen ser un guión, una agenda a seguir, se esté cumpliendo prácticamente todo. Esto debería hacer pensar mucho, porque si alguien se inventó un guión y se está cumpliendo a la perfección, es para pensar si este guión fue un invento o era real. Bueno, pues nada, lo que está claro es que se estaba trabajando para conseguir poner al mundo en una situación para que el pueblo judío fuese a su tierra, a Israel de nuevo. Pero hay algo más, y iremos viendo sobre esto, cómo están surgiendo aún declaraciones modernas de por qué Israel está ahora donde está.
y veréis hasta qué punto no dejará de sorprendernos. Todo el artículo vale la pena leéroslo, os lo podéis mirar en vuestras casas. Yo me voy a centrar ahora en unas frases que aparecen aquí. Según ha concluido el escritor americano y redactor literario de la revista New Republic, Leon Webster, dice: el mundo postamericano ya ha llegado, obsérvenlo y lloren, porque dice que hay unos cambios, ¿no? Tan desazonadora deducción acaso esté equivocada, y acierte en cambio otro destacado representante de las letras americanas, Norman Podhoretz, quien en una conferencia en Hillsdale College de la ciudad de Washington aseguró hace un par de años respecto a la transformación fundamental de América que está teniendo hoy lugar para mal, que, en largo plazo, espero y confío que los americanos rechazarán tal transformación y elegirán en cambio regresar a los principios que han hecho a esta nación tan excepcional, sí, excepcional, una fuerza para el bien, tanto doméstica como internacionalmente. De lo que se está acusando a Obama de que no está actuando fuera de las fronteras de Estados Unidos, que es mentira porque lo está haciendo igual, pues hay frases como la que aquí veis, que no solo va a actuar el gobierno de Estados Unidos en su propio país, sino que volverá a hacer, y con mucha fuerza, esa expansión internacional para poner las cosas en su orden, entre comillas. Y recordemos la profecía, va a haber conflicto bélico tremendo, pero también a su vez Estados Unidos va a dar el poder al papado. Para conseguir eso, tiene que tener una hegemonía importante, muy importante a nivel mundial. Shimon Peres dice: el Estado de Israel fue erigido con la sangre de sus hijos. Y mirad qué declaraciones. En la explanada del Kotel Amarví, muro occidental conocido en el mundo gentil como el Muro de los Lamentos, comenzó la ceremonia de conmemoración oficial con la presencia del presidente Shimon Peres y el jefe del Estado Mayor, teniente general Benny Gantz. El presidente dio comienzo a la ceremonia y expresó: durante mi trayecto hacia este lugar, sentí las luces que se posaban sobre Jerusalén. El ruido de su ajetreada vida reducía su ritmo para converger sobre sí misma. Hace 67 años, la ONU decidió el establecimiento del Estado judío. Pero no fue la declaración lo que estableció este maravilloso país, sino la sangre de sus hijos, el sudor de los pioneros y la visión de los profetas. Y la visión de los profetas. ¿Sabéis? Esto es por la interpretación que dan a las profecías del Antiguo Testamento, y que la mayor parte de cristianos leen exactamente igual que ellos. Y es que los judíos debían volver a establecerse en Israel, en esa tierra. La visión de los profetas. Mirad cómo todo lo que están haciendo es coger profecía bíblica mal interpretada y utilizarla para decir que tienen que estar en ese lugar, con todo lo que ello implica. Y todo el mundo pende de un hilo por esa situación. Todo el mundo. Y recordemos que eso era necesario que aconteciera, que ellos volviesen allí. ¿Por qué? Pues porque el papado tiene que dar unos pasos al respecto en ese lugar, y lo está trabajando a la perfección. Preparémonos, porque quedan pocos años para ver el cambio que va a haber en Israel. Y ahora vais a ver en breve una noticia que va vinculada de pleno a ello. Pero antes vamos a ver esto. Espiritismo. Confesó que mantuvo relaciones con un fantasma a espaldas de su marido. Bueno, si no hay bastantes cornamentas entre los vivos, ya solo hacían falta
que teóricamente aparecieran los muertos para hacer esto. Natasha Vlasic, modelo y actriz ucraniana, reveló que la experiencia la dejó satisfecha a nivel sexual. Los expertos aseguran que la joven sufre espectrofilia. ¿Y qué es todo esto? Lo disfruté, me gustó mucho, confesó la modelo y actriz ucraniana Natasha Vlasic, en relación a su experiencia sexual con un espectro. La modelo y actriz ucraniana reveló que, entre otras experiencias sobrenaturales que experimentó en su vida, o sea, no es la única, tuvo relaciones sexuales con un fantasma en por lo menos 2 ocasiones y que se sintió muy satisfecha. La joven es víctima de la espectrofilia, un síndrome que hace que las personas sientan placer sexual de los espíritus. Bueno, cuidado, porque aquí no se dice de que sea algo que sea una cuestión mental y ya está, sino de que es algo que puede ser verdad. Al menos fue lo que aseguró en un programa de televisión británico, en el que contó la primera misteriosa experiencia sexual que tuvo con un espectro. Estaba acostada en mi cama y luego sentí que alguien había entrado en mi habitación, pero no podía ver a nadie. Relató sin poder ocultar su excitación Vlasic, quien afirmó que sintió todo el peso de un hombre sobre su cuerpo, la había tomado de los brazos y no la dejaba escapar. La muchacha contó que finalmente el espectro la penetró. Lo disfruté, me gustó mucho, culminó su escalofriante relato. Lo que sorprendió acaso tanto que haya admitido haber tenido sexo con un fantasma es que Vlasic es casada y que su marido sabe de sus experiencias paranormales. En ese sentido, la joven dijo que sus aventuras sexuales con el fantasma no afectaron su relación amorosa con su pareja de carne y hueso. De hecho, no dudó en enfatizar que se siente muy feliz después de experimentar el sexo con el fantasma. Si antes habíamos hablado de estas experiencias extrañas que a algunas mujeres les han pasado, pues ahora sale esto, es curioso. Pero a tal punto que da como realmente hasta penetración. Aquí automáticamente muchos dirán, ¿veis? Entonces, claro, los ángeles caídos tienen también sexo e hicieron vinculación con las mujeres y de ahí salieron los gigantes. Como dice el Génesis, no confundamos las cosas. Pero estas cosas acontecen. ¿Y creéis que van a dejar a una mujer embarazada acaso? Esto sería una auténtica locura. Locura total. Y demostramos con la Biblia en la mano que los que interpretan esto están totalmente equivocados. Porque cuando había estas situaciones, en la Biblia, cuando el Génesis lo relata, dice de que antes que los hijos de los hombres se juntaran ya con las mujeres, las hijas, ¿de quién? Pues del pueblo de Dios. Ya había gigantes en la tierra. No que de esta unión salían los gigantes. O sea que si leemos la Biblia, intentemos leerla bien, porque si no caemos en disparates que nos van a hacer creer que estas cosas satánicas son totalmente 100% literales en todo. Y aunque esto acontezca, hay detalles que no pueden ser. Y ese es uno de ellos. Pero una mujer puede llegar a sentir lo mismo como si tuviera sexo con un ser humano. Los ángeles satánicos son poderosos para poder hacer estas cosas y muchas otras, ya lo sabéis, ¿verdad? Lo peor es que esto empiece a ser una moda, porque ya vemos hasta qué punto todo está siendo trastornado. Mirad también esto, de modelo a monja, y no es la que canta precisamente, ¿eh? Antes Fanny me ha estado informando precisamente de que la monja que habéis visto cantando ya se dedicaba anteriormente a amenizar bodas, bautismos, etcétera, etcétera, y que finalmente sintió el llamado divino y su madre también y se puso a monja, ¿eh? Algunos dudan incluso de que hasta sea monja. Bueno, yo no lo sé, pero al menos está en ese papel totalmente en su fuero, ¿eh? El Señor me hizo casting y no pude decir que no. ¿Qué es esto? La española Olaya Oliveros abandonó una carrera prometedora en las pasarelas, el cine y la televisión para ingresar a un convento de semiclausura, la conversión luego de un viaje al santuario de Fátima. Pues claro, esto no tiene por qué ser espiritismo, que una mujer se ponga monja, aunque haya llevado cualquier vida, es igual. Pero es que hay algo
que no podemos desestimar de lo que ella dice, ¿eh? Aquí la veis cuando no era monja, haciendo sus anuncios. Pero mirad, cuando llega el momento que esta chica se le ocurre ir a un lugar llamado Fátima. A pesar del reconocimiento y hasta la admiración que recibía por su trabajo, Olaya no se sentía feliz. Viajó entonces al santuario de Fátima, en Portugal, donde se le apareció la Virgen María, y en el viaje de regreso a Madrid empezó a interrogarse a sí misma sobre lo que le sucedía. Y a partir de allí, finalmente, termina monja. ¿La Virgen María se le apareció? ¿O se le apareció un demonio haciéndose pasar por la Virgen María? Que es totalmente distinto. Pues ojalá, si alguien conoce a esta chica, le diga realmente quién es la aparición que tuvo, porque quizás aún estará a tiempo de cambiar. Pero ¿cuántas personas están teniendo apariciones, sea de la Virgen, sea de Jesús, aparentemente, y ya nada ni nadie les puede sacar de la cabeza que lo que han visto proviene de cosa divina? Y luego, si tú les dices la verdad, te van a injuriar, te van a decir de todo menos guapo. Pues preparémonos, porque estos acontecimientos ya sabéis que irán a más. Va a ser muy difícil dar el mensaje al fin de los tiempos, ¿eh? Ya lo está siendo ahora, pues preparémonos. Y aquí tenéis ya ella de monja. Y el espiritismo que no para. Y en definitiva, satanismo, todo proviene de lo mismo. Estados Unidos, monumento a Satán para Capitolio de Oklahoma casi terminado. Al fin, pidieron dinero, han conseguido no 20.000, sino $30.000 en donaciones para levantar este monumento a Baphomet, Satanás. Aquí lo tenéis, ya preparado prácticamente para ser puesto en su lugar. ¿Lo veis mejor así? Famoso Baphomet, de los templarios y tantas historias masónicas y satánicas y todo lo que queráis. Pues mirad, el pentagrama invertido, a la punta de la estrella de 5 puntitas precisamente mirando hacia abajo, el gesto haciendo el 6 con su mano, curiosamente el mismo gesto que se le asigna a Jesús en los retablos y estatuas católicas y tantas cosas más, y también de santos, y en verdad es el 6, el número del hombre, implicación precisamente no de divinidad. Y ya veis, ese extraño cuerpo, mitad hombre, mitad mujer, además con cabeza de cabra, con un gesto señalando que él que arriba y otra mano hacia abajo, como el famoso baile de Fiebre del sábado noche de John Travolta, lo recordaréis todos, ¿no? Pues bien, ese gesto que también aparece como el brujo en cartas de tarot y cosas así, con implicaciones a veces distintas, pero en definitiva es el querer usurpar el lugar de Dios arriba en los cielos y dominar aquí en la tierra. Ese es su gesto. Pero mirad cómo además le ponen niños a su alrededor. ¿Sabéis? Niños embelesados. Claro, yo creo que un niño si viera esto salía corriendo. En cambio aquí están embelesados con él, cautivados. ¿Qué acontecerá cuando venga Satanás haciéndose pasar por Jesús? Pues todo esto y más. Todo esto y más, mucho más. Porque además no vendrá en esta apariencia tan asquerosa y repugnante, vendrá en similitud a Jesús. Un acercamiento a esta imagen nos lleva también, bueno, en definitiva lo que tiene él al lado parece como un trono blanco, ¿eh? Mirad esta aproximación de la imagen, no es para que miréis su sobaco, sino para que miréis la imagen de la izquierda, un esqueleto humano, siempre los signos asociados a la muerte.
Pues ya está todo preparado para llevar la contrarréplica a los cristianos que decidieron tener ese monumento en ese lugar. Pero no todo termina aquí. Ateísmo. Biblia para ateos, nuevo manual en las escuelas secundarias de Reino Unido. Es, en definitiva, la Asociación Humanista Británica, por tanto ya sabéis que esto quiere decir masónica, cuando es humanismo viene de la masonería, y ya sabéis que también, curiosamente, cuando hablan de humanismo tanto, en verdad va vinculado al Vaticano, aparentemente no, por supuesto. Si sabéis algo sobre masonería o no lo sabéis, mirad la conferencia número 1, la ampliación también de esa conferencia que di posteriormente en el año 2006, y encontraréis muchos datos, quizás, con un poco de suerte, y si tenéis contactos con gente que haya estado puesto en ese lado oscuro, y os daréis cuenta que todo esto va totalmente asociado, aunque aparentemente la Iglesia Católica no os lo va a confirmar nunca. Pero realmente ahora se están haciendo estas Biblias para ateos, que son un código moral, por decirlo de algún modo, para las personas que no creen en nada, que no hace falta tener Biblia. Pueden haber valores y creencias sin necesidad de seguir las cosas cristianas de Dios o religión en general. Los mismos postulados que la masonería, evidentemente. Y atención ahora, porque en este apartado encontraremos la noticia que creo que vale la pena que comentemos. Israel. Es este artículo, aquí está en inglés, ya veis que es de Arutz Sheva, y lo vamos a ver más o menos traducido al español. En definitiva, ha habido un acuerdo para que una vez al mes, el domingo, sea declarado como fin de semana en Israel. Sí, tenía que llegar, ya está llegando. Mirad cómo no lo hacen de golpe para todo el mes, sino de momento un domingo al mes. ¿Y para qué? Pues ya no, bueno, claro, pondrán todas las excusas aparentemente de que esto es por una cuestión, todos sabemos que por detrás está el Vaticano trabajando a la perfección, para conseguir que los domingos vayan minando cada vez más sobre la cuestión de los sábados, para los judíos también tan importante, para los judíos creyentes. Entonces, dicen que esto va a beneficiar cuestiones económicas en Israel, los trabajadores estarán mejor, pero hay unas pautas en las cuales aún no se podrá hacer, pero en definitiva aquí van explicando todo el proceso. Evidentemente ha habido gente judía que se han rebotado contra esto, y otros que dicen que los que van a quedar afectados son precisamente los de creencia musulmana, que ya sabéis que adoptan el viernes como día de reposo. La situación va dando sus pasos. Hemos estado viendo cómo poco a poco Israel va cediendo a muchas cosas, pero sobre todo en el detalle del sábado. Aperturas de comercios, ya no solo bares, habrá otras cosas abiertas, transporte, cada vez más, y ahora ya se está introduciendo también el domingo. Pues evidentemente esto aún no ha terminado, es un paso más dado progresivamente para que, a pesar de que haya algunas discrepancias o alguna oposición, se vaya asimilando. Y esa es la forma de trabajar del diablo, a través de los poderes que tiene en la tierra. Las cosas no se hacen de golpe normalmente, se hacen paulatinamente, progresivamente, aceptando poco a poco, sutilmente, van cayendo las personas en su gran engaño. Siempre acontece lo mismo. Si ahora uno de nuestros tatarabuelos levantara la cabeza y viera la sociedad tal como está, seguramente se escandalizaría. ¿Por qué creéis que Enoc vivía en el campo y solo bajaba a predicar y luego se volvía?
¿Cuántas veces nosotros no somos conscientes que vamos andando por la calle, vamos viendo imágenes publicitarias que nos van afectando, más lo que oímos en radios, vemos en televisión, quizás en cines, comentarios de la gente, tantas cosas que al final ya damos como por normal, es habitual, ya llega casi a no afectarnos, o eso nos parece, pero que nos van minando. Pues va llegando un momento en que también allí va sucediendo igual, poco a poco es progresivo, los pasos se van dando y el ser humano tiene esa capacidad de asimilación que hace que lo que es pecado pase a ser algo, bueno, mira, una cosa más. Y la sociedad está dando sus tumbos, sus giros, para llegar al punto en que todo lo malo sea declarado bueno y lo bueno malo. Y lo peor es que los cristianos tantas veces caemos en lo mismo. Pero tened presente que estos pasos que se están dando en Israel son básicos para que alguien llegue a aposentarse en la cima del monte del templo. Todo va viniendo. Israel, Estados Unidos y Canadá realizarán maniobras aéreas por si hay eventuales ataques terroristas contra aeronaves civiles. Ya sabéis que Canadá también está muy cerca en todos, en toda su alianza, no solo con Estados Unidos, también con Israel. Y ahora esto, imán de la mezquita de Al-Aqsa, precisamente donde tiene que ir el tercer templo de Jerusalén, llama a destruir a Israel. Pues ya está liado una vez más. Entonces, ¿qué se puede esperar de todo esto? Confrontación, ¿no? Y ahora el Papa irá allí con un representante musulmán y un representante judío a hablar de que todo es posible, la unidad es posible, todo puede ir bien, ecumenismo. Tiene que ser el que dé la paz en todas partes. Pero ya sabemos que antes de la paz habrá todo lo contrario, ¿eh? Y esa paz va a ser una falsa paz, a la cual todo el mundo después se va a apuntar. Salvo esos pobres desgraciados a nivel mundial que sigan diciendo de que todo eso eran planes satánicos. Preparaos para ese momento, pocos años para que eso suceda, ¿eh? Hamás también dice, no aceptaremos a Israel. Hicieron el pacto alcanzado con Fatah y ahora vuelven a decir esto. Por tanto, la situación sigue como siempre. Pero ahora entramos en el apartado de Ucrania. El Kremlin, la operación del ejército en Slaviansk acaba con los acuerdos de Ginebra. Ya no pueden haber acuerdos de Ginebra. Por tanto, todo se abre para que cada vez más haya conflicto militar, no solo de guerra civil, quizás de una guerra que se irá desplazando o se irá extendiendo, mejor dicho, a otras zonas, no quizás solo de ese país, sino de otros países y quizás aún más lejos. McCain pide a Washington que asigne $100 millones en ayuda militar para Kiev. Algunos estarán frotando las manos, los de la industria armamentística, con estas cosas, ¿eh? No son pocos $100 millones. ¿Todo esto para qué? Para ir cercando Rusia. Ya saben que Rusia evidentemente tampoco va a parar por su lado. Combates a las afueras de Slaviansk dejan víctimas. Ya están siendo así. Hay muertos. Esto ya no son solo palabras o tomar solo edificios. Imágenes de esos lugares. Y además, bueno, estas son las zonas de guerra. Odessa también ya está implicado. Y Odessa es un lugar clave. Es un lugar estratégico, básico para quien la tenga, esa ciudad. Ya sabéis que de Odessa se ha hablado mucho, se ha escrito mucho. Pues bien, sigue estando otra vez en un punto de mira. Pero mirad,
parte del poder tras los poderes. Ya sabéis que el título El poder tras los poderes lo puse a la conferencia dada en Ecosí, la primera vez que fuimos allí, el primer año, donde hicimos un repaso a todo ese poder que hay moviendo el mundo, no solo vinculado a la masonería, sino también al Vaticano, por detrás, por encima de todo. Pues, ¿qué está sucediendo mientras hay toda esta situación? Atención a esto. Estadounidenses acaparan acciones de Gazprom en plena disputa por Ucrania. Mientras Occidente amenaza a Rusia con sanciones, inversores estadounidenses están comprando las acciones de Gazprom, que son una ganga por su precio. Para los empresarios de Estados Unidos, la crisis en Ucrania es una ocasión estupenda para ganar dinero. Siempre hay alguien que sale beneficiado. Y curiosamente, suelen ser gente que están puestas arriba de todo de las sociedades secretas y que además son tesoreros del Vaticano. Los banqueros del Vaticano. Mirad qué dice el artículo. En el contexto de empeoramiento de la crisis política en Ucrania y las disputas en cuanto al precio de los suministros de gas ruso, la Fundación Rothschild Investment Corporation de la familia Rothschild aumentó sus inversiones en los papeles de Gazprom 7 veces. Pues nada, ¿qué? ¿Quién mueve los hilos de las cosas para sacar beneficio? ¿O es que se aprovechan solo de una situación que está mal y meten bulla entonces ellos para sacar tajada? Pues ya sabéis para quién trabajan, ¿eh? Y como decía Apocalipsis 18, los grandes mercaderes de la tierra que se enriquecen a costas de Babilonia, del Vaticano. Mucha masonería y mucho rollo, pero supeditados al Vaticano. En fin, así va este mundo. Y luego aún no entendemos por qué pasan ciertas cosas. Pues sigamos preparados para todo lo que va viniendo, porque ya veis que es un no parar. Pero gracias a Dios que conocemos las profecías. Ojalá nos demos cuenta de que la Biblia fue hecha para nuestro bien y que Cristo vino a morir por nosotros para poder ser salvos. Todo esto que viene va a ser terrible, sí. Pero lo que viene después va a ser lo mejor que el ser humano podrá haber experimentado jamás. Cuando venga Jesús, el auténtico, no el que vendrá primero haciéndose pasar por él, sino el auténtico Jesucristo, Él nos va a dar la vida eterna. Y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y ya no habrá muerte. Solo habrá lo que Dios quiere. Y lo que jamás debería haber existido en este mundo desaparecerá. Que Dios nos ayude a estar en su reino. Que Dios os bendiga.